Vamos a ver la virtud de la semana. La virtud es diligencia y va a estar muy conectada con la que estuvimos viendo atrás, que es el trabajo. Entonces, haz la conexión explícita. Siempre recuerda a los niños lo que aprendimos de lo que es el trabajo virtuoso. La definición de diligencia dice: ser diligente significa trabajar arduamente hacia el objetivo correcto, de las maneras correctas, por las razones correctas, reconociendo que todo lo que hacemos es para el Señor. Y entonces tenemos objetivo, maneras y razones correctas, y un reconocimiento de que todo lo que hacemos es para el Señor. Sí, y eso compone la diligencia. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, conforme vamos avanzando en la Biblia, en realidad la diligencia siempre es presentada como algo deseable. Te leo algunas citas. Deuteronomio 4:9 dice: Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. En Proverbios 13:4 leemos: el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. 13:4, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Y segunda de Pedro 1:10 dice: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes. Entonces, a lo largo de toda la Biblia hay una conexión entre la diligencia y la virtud, ¿sí? O el hombre justo y la diligencia siempre están ligadas. En su raíz etimológica, diligencia significa suma atención. Diligencia significa suma atención. Simon Weil dice en un escrito que tiene, que se llama Reflexiones sobre el uso apropiado de los estudios escolares con el objetivo de amar a Dios. Ella empieza a escribir en este documento, en este artículo, respecto a los estudios, y dice que los estudios tienen un solo objetivo, o deberían de tener un solo objetivo: desarrollar la diligencia, desarrollar la atención. Y entonces ella dice que todo lo que estudiamos debería preparar al niño para orar, porque orar es la máxima expresión de diligencia, porque consiste en orientar toda nuestra atención hacia Dios. Y entonces ella está conectando todo esto. Ella dice: cuando tú le enseñas al niño, por ejemplo, a matemáticas y a razonar un problema de geometría o de sacar el área o el perímetro, estás pidiéndole que concentre toda su atención en esto. Y de esa manera estás enseñándole a enfocar su atención en una cosa. Y lo que estás haciendo es entrenándolo para orar, ¿sí? Y lo estás enfocando, lo estás entrenando en diligencia, porque la diligencia es enfocar toda nuestra atención en una sola cosa. Y entonces la diligencia, al igual que todas las otras virtudes, nace de fijar toda nuestra atención en Cristo y su obra. La diligencia no es simplemente aprovechar al máximo el tiempo, no es simplemente hacer todo en cuanto te lo piden, tiene que haber algo más, ¿sí? Tiene que haber algo distinto. Y en este caso entendemos la diligencia pues como fijar nuestra atención en Cristo y su obra. Y nuestra definición tiene 4 partes y me gustaría abordarlas. Lo primero, en nuestra definición está al final, pero me gustaría empezar por ahí. Dice que todo lo que hacemos debe de ser para el Señor. Y entonces tú y yo trabajamos para el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Hacemos todo lo que Dios nos ha dado para hacer porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto lo tocamos un poco en la virtud del trabajo, tal vez lo hablaste con los muchachos. Los puritanos llamaban a esto la doctrina de la vocación. Se puede ver en diferentes pasajes. Aquí yo te puse Juan 2:27. Juan 2:27, Juan el Bautista dice: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Pablo afirma lo mismo en 1 Corintios 7, donde dice: así como el Señor ha asignado a cada uno, así ande. Y entonces lo que están diciendo estas personas, lo que está diciendo la Biblia, lo que están afirmando los puritanos es: lo que tienes en tus manos para hacer hoy no cayó al azar, sino que Dios lo ha puesto en tus manos. Y entonces todo lo que tú haces, lo haces para el Señor. William Perkins, puritano, dice: la vocación es cierto tipo de vida asignada en el hombre por Dios para el bien común. Y entonces deberíamos de ver todo lo que tenemos que hacer. Yo le explicaba a los alumnos, tu vocación es aquellos roles que Dios te ha dado. Tú eres hijo, estudiante, hermano, miembro de una congregación,
más grande eres papá, eres mamá, eres también tío, eres tía. Y esos roles Dios los ha asignado a tu vida, y entonces cada uno de esos roles demanda algo de ti. Eres empleado, cada uno de esos roles demanda algo de ti en tu relación con Dios. Y entonces todo lo que yo hago, absolutamente todo lo que yo hago, debe de ser dirigido hacia Dios. Todo. Sí, y debería de pensar, ¿cómo voy a hacer esto si lo estoy haciendo para Dios? ¿Cómo lo haría? No solo el resultado final, sino cuál sería mi actitud en medio de hacer esto. Porque ambas cosas tienen que cambiar. Sin importar qué tan insignificante pueda parecer nuestra labor, ha sido asignada para nosotros por Dios. Y es a Él a quien daremos cuentas. Lutero habla de la vocación y dice que la labor del predicador es tan alta o tan digna como la labor de la doncella que cambia un pañal. No hay ninguna diferencia, porque ambas cosas han sido dadas por Dios y deberían ser hechas para Él. ¿Sí? Entonces, lo primero, hacemos todo para el Señor. Lo segundo, lo hacemos por las razones correctas. Por las razones correctas. En este punto específicamente te vas a conectar muchísimo con el trabajo. Tony Reinke dice, el trabajo excesivo es perezoso porque usa la labor de manera egoísta, concentrándose en el avance personal y la acumulación de bienes. Si te acuerdas de la virtud del trabajo, esto resuena, porque en el trabajo decíamos, no somos consumidores, somos contribuidores. Y entonces cuando tú y yo vemos el trabajo como una forma de adquirir, estamos viéndolo como una forma de consumir, y ya no está siendo virtuoso. Y por tanto no importa qué tan, voy a entrecomillar, diligentes, es decir, entrego mi trabajo siempre a tiempo, soy el mejor, llego antes, me voy después. Sí. Pero si lo estoy viendo como una manera de obtener, ya ni es trabajo virtuoso, ni es diligencia virtuosa. Entonces lo que debemos de ver aquí y de observar con los niños es que la diligencia o la falta de diligencia en realidad es una evidencia de lo que deseamos. Cómo nos comportamos a lo largo del tiempo refleja lo que creemos. Lo que hacemos refleja lo que deseamos. Nuestras labores reflejan nuestros afectos. Y entonces la diligencia es algo que emana naturalmente de aquello que deseamos. Si lo que yo deseo es descanso y comodidad, evidentemente voy a huir del trabajo. Si lo que deseo es hacer lo que me place, evidentemente voy a huir de las restricciones que me ponen, sobre todo en una escuela como en la que estamos, donde estás muy obligado a cierto tipo de trabajo, de estar sentado, no hablar, levantar, y voy a huir de ello. Y entonces aquí hay un punto esencial para ti y para mí como maestros. No le puedes decir al niño, sé diligente, porque la diligencia no funciona así. Tenemos que abordar lo que el niño desea, porque la diligencia va a nacer o va a emanar cuando lo que el niño desea cambie. Cuando él pueda entender y pueda desear agradar a Dios, entonces va a haber diligencia. ¿Sí? Mientras no deseemos a Cristo y a Dios, no va a haber diligencia virtuosa. Podrá haber diligencia moral, como una cualidad de carácter, pero no realmente virtuosa. ¿Sí? Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Puede ser un niño diligente sin tener su mirada en Cristo? Sí puede, pero no diligencia virtuosa. Y eso es lo que nosotros no queremos. El evangelio no puede ser reducido a ciertos comportamientos morales que cualquiera puede hacer. El evangelio te demanda mucho más de lo que cualquier persona puede hacer, porque te llama a depender de Cristo. Y entonces yo tengo que ser cuidadoso de explicarle al niño, Dios nos llama a ser diligentes, pero solo hay una forma en que tú lo puedas hacer. Tienes que desearlo a Él, exactamente. Tienes que amarlo a Él. ¿Sí? Él tiene que ayudarte en este sentido, igual que en todos los demás. La diligencia, entonces, no consiste en esforzarnos mucho, sino en amar correctamente a Dios y a nuestro prójimo. La diligencia consiste en amar correctamente a Dios y a nuestro prójimo. Tito 1:16 habla de los que parecen ser creyentes y dicen que conocen a Dios, pero sus obras los desmienten, ya que son odiosos, obstinados e incapaces de hacer algo bueno. Este es Tito 1:16. Y entonces aquí tenemos una advertencia clara. Dice que conoce a Dios, pero sus obras los desmienten. ¿Sí? Y aquí entonces tenemos que primero nosotros como adultos examinarnos. ¿Qué dicen nuestras obras de nosotros?
¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué es aquello por lo que trabajas? Porque aquello por lo que trabajas y te esfuerces muestra dónde está tu corazón. Y entonces aquí hay una parte en la que tú y yo deberíamos de primero examinarnos. Ahora, en tercer lugar, dijimos que deberíamos hacer esto de las maneras correctas. Aquí hablamos de que la diligencia siempre implica prioridades ordenadas. La diligencia siempre implica prioridades ordenadas. C.S. Lewis dice, pon las primeras cosas primero y tendrás las cosas secundarias. Diligencia siempre implica prioridades ordenadas. Lewis dice, pon las primeras cosas primero y tendrás las cosas secundarias. Pon las cosas secundarias primero y perderás las primeras y las segundas. ¿Sí? Y entonces él habla, pone ejemplos incluso de esto, de gente que no está en Cristo, y pone un ejemplo y habla de un señor que en lo que se deleita es en el alcohol, en estar ebrio. Y lo dice, si él pone el alcohol en primer lugar, de manera que descuida su trabajo, va a perder su trabajo, pero también va a perder el alcohol, porque ya no va a tener un medio para conseguirlo. ¿Sí? Y entonces habla de esto como una ley que nos gobierna a todos, no solo a los que estamos en Cristo, ¿sí? Pero en Cristo deberíamos de entender qué es primero y qué es segundo. Y entonces, si yo me esfuerzo muchísimo para preparar el sermón del domingo a fin de servir a la iglesia, ¿es algo bueno eso? Sí, es bueno, pero descuido a mi familia, no estoy siendo diligente. Si me dedico por completo a mi familia y paso amplio tiempo con ellos y estoy todo el tiempo presente y listo para atenderlos, pero no trabajo para suplir sus necesidades, tal como lo indica Pablo en 1 Timoteo 5:8, no estoy siendo diligente. Las cosas tienen un orden, y diligencia implica siempre vivir conforme al orden establecido por Dios. La diligencia siempre implica vivir conforme al orden establecido por Dios. Y aquí entonces a los niños podemos hablarle de las prioridades. ¿Qué es primero? ¿Lo que quieres o lo que tienes que hacer? ¿Qué es primero? ¿Lo que sientes o lo que Dios te demanda? ¿Qué es primero? ¿Sí? Que hagan lo que tú quieras o que sirvas a otros. ¿Qué es primero? ¿Y qué deberías entonces buscar primero? Y por último tenemos el objetivo correcto. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Esto es segunda de Pedro 1, del 5 al 7. El objetivo final de la diligencia. Quiero que notes lo que estamos diciendo, Fede. Decimos, la diligencia nace de poner nuestra atención en Cristo, de desear a Dios sobre todas las cosas. Nace de ordenar nuestras prioridades conforme a lo que Dios dice que es prioritario. ¿Sí? Nace de trabajar por amor a Dios y a los demás. ¿Cuál es entonces el objetivo final de la diligencia? Crecer en semejanza de Cristo. El objetivo final de la diligencia realmente virtuosa siempre es crecer en semejanza de Cristo. No lo hacemos para obtener bienes, no lo hacemos para obtener reconocimiento, no lo hacemos para llegar más alto, aunque ciertamente la Biblia de una u otra forma lo conecta. No recuerdo el proverbio, pero dice, has visto hombre diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Y entonces el autor de proverbios lo conecta directamente. O sea, dice, la diligencia es algo que es una cualidad que todos valoramos y que si la manifiestas te puede llevar a crecer. En este caso está hablando del trabajo el autor de proverbios. Pero no es eso lo que estoy buscando. Si yo busco diligencia a fin de que me reconozcan y de avanzar en mi trabajo entonces ya no es diligencia virtuosa. La diligencia virtuosa busca crecer en semejanza de Cristo para la gloria de Dios.